John era el niño más travieso de toda la clase. Nadie quería jugar con él, porque siempre estaba de mal humor y se burlaba de los compañeros. Cuando jugaban a algún juego, él siempre quería ser el primero en todo, y si no era así, era capaz de pegar a los que ganaban para conseguirlo. Cuando las niñas llevaban vestidos o faldas, se las levantaba hasta que lloraban. Cuando los profesores le echaban la bronca por comportarse mal, este se comportaba peor y siempre se metía en problemas. Un día, mientras jugaban al fútbol en el patio, John se cayó y de repente empezó a llorar. John no lloraba nunca, pero aquella vez se hizo mucho daño. Los profesores, al ver su pierna, llamaron rápidamente a una ambulancia para que fueran a por él. John no se podía levantar del suelo. Cuando llegó la ambulancia, el médico informó de que se había roto la pierna. John estaba muy dolido y no paraba de llorar. Entonces, metieron a John en la ambulancia y le llevaron al hospital. Cuando se lo llevaron, todos los alumnos que vieron lo ocurrido se quedaron muy sorprendidos y asustados. Al día siguiente, el tutor de la clase de John indicó que John estaría 2 semanas en casa, ya que no podía andar. ¿Hay algún compañero que le pueda llevar los deberes a su casa?, preguntó el tutor. Nadie contestó. Entonces, dijo que se encargaría él de darle los deberes al hermano mayor, que también estudiaba en el mismo colegio. John estaba aburrido en casa, sin nada que hacer. Ni el primer día, ni el segundo día, ni el tercero, ningún amigo había ido a visitarle. Se entristeció mucho, porque no entendía por qué no iba nadie. Días más tarde, John se puso a pensar. Se dio cuenta de que a lo mejor, si no iba nadie a su casa, era porque no tenía amigos. ¿Acaso tenía motivos John para que no tuviera amigos? Al fin y al cabo, John siempre había sido malo con todos sus compañeros de clase. Nunca se había portado bien. Entonces, se dio cuenta que no era bueno con la gente. Pensó en todos los errores que había cometido con sus amigos. Pensó que no volvería a tener una mala actitud y que no volvería a hacer daño a nadie y que a partir de ese momento cambiaría. Cuando pasaron 2 semanas, John tenía que volver a la escuela. Tenía ganas de ver a sus compañeros y pedirles perdón por todo lo que había hecho anteriormente. Se sentía muy mal porque había sido malvado en la escuela. Cuando John volvió a clase, pidió perdón a todos los que un día les hizo algo malo. Los compañeros, al ver que había cambiado, se acercaron a donde él y le dieron un abrazo muy muy fuerte. John se sentía muy contento. El hecho de haberse quedado en casa y de que ningún amigo fuera a verle, le hizo pensar que si seguía con la actitud que tenía, no tendría nunca amigos. Y a pesar de haber sido unas semanas duras en casa, le sirvieron para darse cuenta de los errores que había cometido, y que si se portaba bien, no tendría problemas como hasta ahora.